El Camino Violeta. Hoy presentamos denuncias de acoso laboral y acoso sexual en los espacios de trabajo. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Camino Violeta, un programa de nuestra organización que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminen hacia la equidad de género. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio, así como a nuestros aliados Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa. En programas anteriores hemos revisado qué son y cómo funcionan las buenas prácticas empresariales con enfoque de género. También dialogamos acerca de la situación actual de las mujeres ecuatorianas en términos laborales. Asimismo, revisamos la importancia del diagnóstico antes de implementar las buenas prácticas con enfoque de género y de generar un plan de igualdad, el cual permite evidenciar los problemas y las necesidades específicas que una organización tiene. Esta autoevaluación permite identificar la existencia de posibles desequilibrios o desigualdades entre las mujeres y los hombres, las cuales dificultan una optimización de todos los recursos humanos en igualdad de condiciones. Para este programa, nos adentramos aún más en las buenas prácticas empresariales, enfocándonos en la prevención del acoso laboral y el acoso sexual en los espacios de trabajo. Sobre este tema tendremos dos perspectivas. Hoy, en el Camino Violeta, nos aproximamos a las definiciones sobre el acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo y cuáles son las prácticas que podemos implementar para prevenir este tipo de males. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión de El Camino Violeta, un programa de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer, el cual busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio, así como a nuestros aliados, Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa. En el programa anterior dialogamos sobre las buenas prácticas empresariales para la prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. Ahora realizaremos una revisión procedimental acerca de cómo se plantea una denuncia de esta naturaleza dentro de la empresa y si la empresa no procede, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Qué procede jurídicamente y quién participa para apoyar este proceso? Además, hablaremos sobre los efectos que puede llegar a tener este proceso para la empresa. Hoy, en el Camino Violeta, hablaremos sobre la denuncia y sus efectos sobre acoso laboral y sexual en los espacios laborales. Iniciamos. Damos la bienvenida nuevamente a Jessica Jaramillo. Ella es abogada con una beca del Gobierno de España, realizó un máster de estudios políticos aplicados. En el Ecuador cursó estudios de maestría en Derecho y Reforma de Estado y ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad George Washington y en formación en género en Flaxo, Argentina. Es una mujer dedicada al accionar público desde muy joven. Fue dirigente estudiantil, dirigente universitaria, dirigente de colectivos de mujeres, vocera de veedurías ciudadanas. Ideológicamente se define como socialdemócrata y fue candidata a la alcaldía de Quito en el 2023. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación contra la Violencia FUCVI. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en el Camino Violeta. Gracias. El acoso laboral se define como todo comportamiento reiterado que atenta contra la dignidad de una persona y puede ocasionar menoscabo, maltrato, humillación o amenazar su situación laboral. Aunque algunos casos de acoso laboral pueden ser evidentes como comentarios despectivos, insultos o situaciones de exclusión deliberada, otros pueden ser más sutiles y difíciles de identificar. En ese sentido, Jessica, ¿cómo podríamos identificar un ambiente de trabajo tóxico? Estas sutilezas que son difíciles de identificar. Bueno, creo que es importante primero decirle a quienes nos escuchan que lo más importante es tener
un ambiente sano para poder trabajar. Cuando uno trabaja en un ambiente equilibrado, con buen trato, también con un salario adecuado, creo que la motivación de quien está en esta empresa o en este lugar de trabajo puede ser muy superior, a diferencia de quien no la está pasando bien en su lugar de trabajo. El acoso sin duda es una de las cuestiones que ha estado más escondida, digámoslo así, que no se ha denunciado, que se denuncia muy poco y que sobre todo tiene una incidencia mayor hacia las mujeres. Es decir, es más el número de mujeres que son acosadas en el ambiente laboral que varones, que no quiere decir que no existan. Sí lo existen, sí hay casos y obviamente hay que tener dentro de las empresas un protocolo, una ruta de atención, una ruta de actuación para poder prevenir el acoso en el ámbito laboral, en los espacios laborales, en las oficinas, en los espacios incluso en donde se comparten espacios laborales. Por ejemplo, si hay una actividad de fin de semana, si hay una actividad recreativa, también allí puede haber este tipo de acciones. Y por lo tanto, si las empresas tienen una ruta adecuada, una política institucional adecuada, prevenir este tipo de hechos va a hacer que quienes lo vivan puedan denunciar. ¿Por qué razón? Porque se van a sentir apoyados y respaldados por la institución, a diferencia de lo que suele suceder cuando alguien que denuncia no tiene un apoyo institucional y por el contrario pierde su trabajo por poner la denuncia. Entonces hay que tener claro que no es fácil en el ámbito privado trabajar mucho sobre este proceso en sensibilización en los espacios directivos, pero es necesario. Hoy, con la vigencia de la ley de economía violeta y la necesidad de presentar planes de igualdad de todas las empresas a nivel nacional, creo que es una oportunidad para construir estos espacios en donde logremos reducir los índices de violencia de género y de acoso sexual principalmente sobre mujeres en los espacios laborales. Nos hablaste de una política institucional de prevención que deben tener las empresas. En la construcción de esta política, ¿qué actores deben intervenir? ¿Cuáles son los mínimos básicos que debe contener esta política? Primero, hay que tener claro que hoy estos planes de igualdad que se están construyendo en las empresas y que tienen que presentarse ya hasta el mes que viene como un punto obligatorio dentro del Ministerio del Trabajo y conforme lo está establecido en la ley y en el acuerdo ministerial. Más allá, ¿no es cierto?, de esta presentación de un plan de igualdad, este plan debe contener estas políticas, instructivos, normas, prácticas, incluso te diría, habría que trabajar en manuales de buenas prácticas para evitar el acoso sexual principalmente en espacios laborales, porque hay que diferenciarlo obviamente del acoso laboral, que es diferente, ¿no?, que son actos de hostigamiento, presión, llamadas sobre las 11, 12 de la noche, la madrugada, pidiendo informes a esa hora, que no es correcto, ¿no? Pero finalmente creo que una de las problemáticas más fuertes es el acoso sexual, sobre todo porque hay jerarquías. ¿Y por qué hablamos de esto en el ámbito, digamos, privado, más que quizá en el ámbito público? Porque estas jerarquías y la dependencia de un salario en un tiempo en donde hay crisis económica y no es fácil conseguir un trabajo, muchas de las veces las víctimas de acoso sexual en su trabajo tienen que aguantar la presión porque no quieren dejar su trabajo porque es el sustento de su familia. Y por eso es que las empresas deben entender que lo que hay que hacer es respaldar a la víctima y no al victimario. Más bien, este protocolo puede incluir incluso medidas que puedan ordenar, ¿no es cierto?, la separación provisional, la suspensión, hasta la investigación interna, incluso administrativa, para saber si es que esta persona que está incurriendo en actos de acoso efectivamente los ha ocasionado, si hay una investigación sobre eso, si es que amerita una sanción que puede ser incluso el despido, ¿no? Claro. El acoso laboral es un fenómeno que puede afectar a una amplia variedad de personas, independientemente de su posición o cargo dentro de una organización. El Código del Trabajo establece claramente los derechos tanto del empleador como del trabajador en relación con el acoso laboral. Por un lado, el empleador tiene el derecho de despedir a un trabajador que cometa acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros. Esto incluye cualquier forma de acoso, ya sea verbal, psicológico, sexual o por discriminación. Desde comentarios inapropiados hasta situaciones de discriminación, el acoso laboral puede afectar profundamente a quienes lo experimentan, generando un ambiente laboral tóxico y perjudicial para la salud y el bienestar de los trabajadores.
Más allá de la normalización de estos comportamientos en el ambiente de trabajo, también existe un desconocimiento procedimental respecto de cómo y dónde poner una denuncia cuando se experimenta acoso laboral. Jessica, háblanos por favor sobre el procedimiento para denunciarlo y dónde hacerlo. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que a la institución, a la entidad, a la empresa, ¿no es cierto?, es quien debe recibir la queja. ¿Quién lo recibe habitualmente? Los departamentos de talento humano. Y por eso yo hablaba de la necesidad de un protocolo, porque cuando tú tienes un protocolo interno, vas a proteger a la víctima. Y además de protegerla, vas a evitar que sea, como solemos decir, el chisme del momento en la unidad o en la entidad, ¿no es cierto? Y eso significa que hay que guardar reserva de esa condición. Y el momento en que guardas reserva, estás protegiendo a la víctima de los comentarios, del señalamiento, del juzgamiento de los otros miembros de la empresa. Entonces, obviamente, hay que denunciar ante la unidad de talento humano, ante las unidades que sean creadas en cada institución para aquello, de acuerdo a cada institución, obviamente. Pero, por ejemplo, si hablamos de temas como el acoso sexual, ¿no es cierto?, necesitamos obligatoriamente que ese tipo de denuncias vayan directamente a Fiscalía General del Estado. Es decir, en donde se coloca la denuncia por acoso sexual, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito que sea, directamente en Fiscalía General del Estado, para que se inicie el procedimiento y la investigación previa en donde se recojan los elementos que van a determinar si existió o no existió la infracción. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían los elementos probatorios? Si es que mi jefe me hizo quedar hasta las 10 de la noche y entonces me encerró en un espacio y hemos tenido cámaras en la institución donde labora, bueno, pues se puede solicitar obviamente una serie de diligencias, de prácticas. En los casos que tienen que ver con violencia contra la mujer, y esto es importante que la gente lo sepa, hay elementos probatorios que son esenciales, como por ejemplo el examen médico legal, como por ejemplo si es que hubiese algo mucho más grave como una violación, ¿no es cierto? El testimonio anticipado de las víctimas, adicional a eso, el informe psicológico, la evaluación, la pericia psicológica, que va a determinar cuál es el impacto que ha tenido la víctima, si es que hay un proceso ansioso depresivo, por ejemplo, si es que este acoso permanente le ha causado un impacto, un daño psicológico, y obviamente el entorno social, ¿no es cierto? Esta pericia que también se suele ordenar para este tipo de casos de manera específica. En tu experiencia, Jessica, ¿cómo ha sido el manejo de estos casos? ¿Cómo has visto tú dentro de tu experiencia que se han manejado estos casos de violencia y acoso? Mira, desde la Fundación contra la Violencia nosotros somos un centro de atención integral y hemos abordado durante más de 7 años todo lo que es defensa de derechos en este ámbito. Entonces te podría decir, ¿no es cierto?, que tienes 2 instancias más o menos, ¿no? Primero, la instancia de defensa de derechos laborales, cuando se tratan de casos que hay acoso en el ámbito laboral, si es que hay disputas laborales o si incluso hemos visto que en muchas de las ocasiones quienes terminan saliendo de los trabajos son las víctimas por haber puesto la denuncia. Y ahí tú entiendes que obviamente hay que trabajar muchísimo en cómo sensibilizar a los cuerpos de talento humano, a las personas que hacen talento humano, a los equipos directivos, para que tengan conciencia realmente sobre lo que es la violencia de género y cómo esto impacta en la vida de una mujer que tiene que renunciar y que lamentablemente en algunas de las ocasiones puede que sea el único trabajo, la única fuente de ingreso en su hogar. Por otro lado, te diría que en el ámbito ya penal, ¿no es cierto?, en el ámbito de fiscalía, el ejercicio de la defensa de víctimas primero requiere de mucha paciencia porque hay una carga procesal muy elevada y obviamente una denuncia se la coloca, pero dependemos mucho de la carga procesal, del tiempo del fiscal y nos toca estar permanentemente impulsando la causa, ¿no? Solicitando diligencias, pero estos 3 elementos que son los que habitualmente se piden en esta naturaleza de delitos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de delitos, son, ¿no es cierto?, elementos como el informe psicológico, el testimonio anticipado, el informe de trabajo social, vitales dentro de un proceso de esta naturaleza,
porque constituyen elementos periciales y elementos probatorios si en un momento se puede llevar a una etapa de juicio. Por un lado. Y por otro lado, te diría que lo más demoroso es la investigación previa. Pero si hay elementos, se pasa ya al proceso de formulación de cargos, posterior al proceso de formulación de cargos, a la instancia o la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y luego a la etapa, ¿no es cierto?, de juzgamiento. Pero ahí no acaba el proceso y por eso te decía que en estos casos, ¿no es cierto?, las víctimas deben tener muchísima paciencia y muchas de las veces el proceso mismo es revictimizante porque te puedes demorar 4, 5, 6 años en que tu proceso pueda llegar a tener una sentencia de primera instancia, de segunda instancia o finalmente, cuando ya tienes una sentencia de primera y segunda instancia, tienes una casación que si bien es cierto no es un recurso, no es una tercera instancia, es un recurso, lamentablemente en el Ecuador está funcionando en la práctica como una tercera instancia porque los procesos o las sentencias no terminan de ejecutoriarse. Y muchas de las veces los agresores, los acosadores, siguen estando en su lugar de trabajo o siguen estando libres, sin prisión preventiva, en esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando tú miras ese escenario, ¿qué es lo que primero te preguntas? Es muy difícil que una víctima quiera denunciar teniendo ese panorama. ¿Qué es lo más rápido que tenemos que hacer? El abordaje administrativo, es decir, el abordaje institucional. Creo que más allá de la reforma normativa necesaria que habría que hacer sobre el proceso penal como tal, creo que lo más práctico y lo más rápido, porque nadie quiere estar en juicios eternamente, ¿no? Pero lo más práctico es tener una solución en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, en donde, por ejemplo, la víctima pueda tener derecho, ¿no es cierto?, a al menos mantener el espacio de trabajo mientras se investiga qué es lo que ha pasado con el posible o presunto agresor. Es todavía, es un proceso complicado, es un camino bastante largo, se necesitan reformas y sobre todo se necesita el compromiso institucional. Y justamente eso te iba a consultar. ¿Qué pasa si la empresa no me hace caso? La empresa decide omitir, obviar, pasar por alto, hacerlo, minimizar este caso que yo denuncio, sobre todo refiriéndome al acoso laboral. Mira, si estos son empresas que no son instituciones educativas, ¿y por qué hago esta diferencia? Porque también pasa en instituciones educativas, incluso entre compañeros de trabajo, o incluso con adolescentes, con niños, con niñas, ¿no es cierto? Ahí tienes una ruta y protocolo de atención que tienes que cumplir, que tienes que guardar, y ahí está bastante normado. Pero en el ámbito de las empresas privadas no hay una mayor normativa. Entonces necesitas desarrollar instrumentos internos para que se puedan diseñar en cada empresa y esa es la ventaja de los planes de igualdad que hoy tienen la obligatoriedad de construir a partir de la vigencia de la Ley de Economía Violeta, porque en estos planes de igualdad tienes que establecer, ¿no es cierto? Si hablamos de que las empresas tienen que involucrar mujeres, tienen que además tener elementos también de inclusión, ¿no es cierto? Elementos que promuevan el liderazgo de las mujeres en las empresas. No solamente eso es igualdad. Igualdad también es tener una política de prevención del acoso y particularmente del acoso sexual. Una política de respeto a los derechos. Es decir, por ejemplo, en algunas empresas sí encontramos discriminación a personas que tienen otra orientación sexual o a personas trans que tienen una forma de verse diferentes y que muchas de las veces en los mismos trabajos, cuando postulan por trabajos, no son aceptados por esa condición. Y eso es una forma de discriminación. Falta mucho por trabajar ahí. Creo que está quedado el Ministerio del Trabajo y que podría hacer muchísimo más. Pero creo que tenemos normas que sí nos pueden dar una pauta y sobre todo hoy que hay la oportunidad de construir estas políticas internas en los planes de igualdad, hay que orientarlos a que así se hagan. Claro, y las empresas tienen la obligatoriedad ahora de implementar el sello Violeta, implementar este plan de igualdad. Y sería importante, Jessica, que las empresas sepan qué efectos tiene sobre su desempeño, sobre la labor que ellos realizan, si es que son denunciados, es decir, si es que ellos no protegen a la víctima, si es que ellos no, teniendo algún caso de acoso laboral o acoso sexual, ¿qué efecto tendría sobre la empresa que no le haga caso a la víctima, que no la escuche?
Bueno, las políticas internas incluso pueden ir a la remoción de los cargos de quienes están a cargo de talento humano, que por lo general son los que tienen la recepción de las quejas, de las denuncias, la resolución de conflictos al interior. Entonces, este es el área que debe realmente tener esta responsabilidad de actuar conforme una disposición interna, ¿no? ¿Y por qué lo digo así, una disposición interna? Porque para todo lo demás ya está afuera la competencia, si hay acoso sexual, si hay discriminación, incluso se puede obtener, y esto es importante decirle a quienes nos escuchan, se pueden obtener medidas de protección. Y si es que tú estás siendo violentada por un compañero de trabajo, acosada por un compañero de trabajo, puedes obtener medidas de protección como medidas preventivas y comunicarlas a talento humano, a la institución, que tú tienes medidas y que por lo tanto debe respetársete, ¿no? Entonces la institución tiene la obligación de acoger esas medidas, de hacerlas respetar, y obviamente esto no está en el ámbito laboral, sino que está en el ámbito de juntas de protección de derechos, pero obviamente ahí se requiere una asesoría. Lo mejor que nos puede pasar, lo óptimo para incluso no entrar en estos desgastantes procesos penales, puede ser la necesidad interna de tener procesos internos que ayuden a la víctima, que hagan un proceso de investigación, de revisión, y obviamente sí hay que diferenciar, ¿no es cierto?, cuáles son las grandes empresas y las pequeñitas, ¿no? Yo creo que en las grandes empresas sí podemos encontrar estos planes de igualdad y elementos que están alrededor de esto, pero en las empresas más pequeñas, incluso empresas familiares, la situación es mucho más compleja. Finalmente, Jessica, ¿qué recomendaciones podrías brindar a las posibles víctimas que nos están escuchando en este momento? La vez anterior te pedía recomendaciones a las empresas, ahora dirígete a las víctimas, por favor. Mira, creo que lo primero que hay que decirles es que sí se puede salir del acoso, sí se puede salir de la violencia. Hay que identificar las personas que pueden ayudarte, ponerte en buenas manos y sobre todo hablar, denunciar, sacar medidas de protección emergentes, y obviamente los centros de atención integral estamos para poder ayudarte en eso. Muchísimas gracias, Jessica. Te agradezco profundamente por tu intervención. Es importante seguir aunando esfuerzos para lograr avanzar desde el sector empresarial en acciones que nos permitan alcanzar la equidad de género y luchar contra entornos laborales hostiles. Con esto cerramos nuestra entrevista de hoy y esperamos que haya sido edificante para ustedes también. FUNMujer les agradece por acompañarnos en este camino violeta. Les damos un abrazo a nuestros seguidores y los invitamos a visitar las redes sociales de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer para continuar por esas vías nuestra conversación y recordarles que en ellas también pueden encontrar información sobre nuestras actividades a las que están siempre cordialmente invitados. Hoy exploramos junto a nuestra invitada los procedimientos y efectos de una denuncia por acoso en la empresa y en los juzgados. Estamos convencidos de que la implementación de la Ley Orgánica de Impulso a la Economía Violeta no se puede convertir en un mero trámite, sino debe tener un impacto en la cultura organizacional y las empresas e instituciones que la deben aplicar. Concluimos esta emisión agradeciendo su compañía en el trayecto de El Camino Violeta, recordándoles que FUNMujer apoya a sus empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde por este medio. Un buen día para todas y todos.